Hola jóvenes, muy buena tarde. Bienvenidos a este módulo número 14 llamado El Universo Natural. Mi nombre es Francisco Javier Camacho Flores y voy a ser su asesor virtual para este módulo. Así es que las siguientes 4 semanas, jóvenes, estaremos en contacto directo y síncrono en estas sesiones de espacio abierto con su asesor virtual y mantendremos comunicación, ya sea vía mensajero o vía correo electrónico. En esta semana, jóvenes, ustedes están revisando los temas de nuestra unidad número 1, materia y energía. María Abril, muy buena tarde. Preferentemente, jóvenes, vamos a estar revisando lo que es nuestra actividad integradora número 1, el átomo y sus alcances, y nuestra actividad integradora número 2, la materia. Antes de continuar, jóvenes, les comunico, se está generando un video de esta sesión, el cual se subirá a la brevedad posible a la plataforma de YouTube. Aquí, jóvenes, pueden ustedes en esta sesión síncrona, en esta plataforma Zoom, ustedes pueden tomar directamente el audio, realizar las preguntas que tengan destinadas para los temas de esta semana, o bien, si tienen algún detalle respecto de su audio, de su micrófono, pueden escribir por medio del chat de esta plataforma. Quienes revisen el video pueden escribir sus dudas en la sección de comentarios y lo más importante es que sigamos las normas de comunicación virtual. El propósito formativo, jóvenes, de nuestro módulo número 14, el universo natural, es reconocer las características del pensamiento científico que sustenta las ciencias experimentales mediante el análisis de la dinámica del universo, el cual les va a permitir comprender la estructura de la materia y la interrelación con la energía. Jóvenes, en esta semana nosotros vamos a abordar y a comprender y sobre todo a conocer la estructura de la materia, la estructura más pequeña de la materia a partir del átomo. La siguiente semana nosotros vamos a conocer los tipos de energía y en esta tercera semana la interrelación que tiene con la energía a partir de o cómo se manifiesta en los organismos vivos. Vamos a conocer diversas ciencias experimentales. Vamos a conocer en esta semana y vamos a iniciar con una ciencia experimental como la química. Vamos a continuar con un poco de física, de biología, de ecología, de bioquímica, para integrar todos estos conocimientos. Y algo muy interesante, ¿cómo vamos a llegar a ese pensamiento científico? En nuestra semana número 2 conoceremos lo que es el método científico. El método científico nos llevará a obtener conocimiento científico y el conocimiento científico al desarrollo del pensamiento científico. Todo esto a través de la dinámica del universo. Quedemos claro desde esta sesión, jóvenes, ese universo, no vamos a hablar, jóvenes, de los astros en el firmamento, no vamos a hablar de galaxias, de planetas, no vamos a hablar de ello. Esa dinámica del universo soy yo mismo, es el espacio donde coexisto, donde vivo, donde trabajo, donde llevo a cabo, jóvenes, todas mis actividades diarias. Ese es mi universo. Así es que es importante que dejemos en claro este tipo de concepto para que este propósito formativo no nos sea tan ajeno. Les apuesto, jóvenes, que este propósito va a quedar completamente claro en nuestra semana número 4. Y antes de continuar, Abril, María Abril, ¿tiene alguna duda en particular de las actividades de esta semana? Hola, buenas tardes, asesor. Sí, la verdad sí tengo como que ahí el inconveniente con respecto a lo del video. Prácticamente ya no entendí si tengo que grabarme a mí misma o literal hacer las diapositivas y mandar un audio o es en donde me revuelvo. Ok, María, bueno, vamos a iniciar con la sesión, vamos a darle continuación a esta presentación para que quede claro ese punto que usted está manifestando. ¿De qué se trata nuestra actividad integradora número 1, el átomo y sus alcances? Nosotros vamos a explicar, jóvenes, por medio de una presentación que vamos a realizar, donde vamos a dibujar 4 modelos atómicos que se nos están solicitando.
Vamos a armar una presentación con nuestros dibujos hechos por elaboración propia, utilizando alguna herramienta digital. Debemos de llevar a cabo esa exposición siguiendo un guión escrito. Ese guión escrito lo vamos a subir a la plataforma junto con la liga del video que vamos a generar. Y es muy importante que en ese video nosotros salgamos a cuadro. ¿Cómo lo vamos a hacer? Pues vamos a continuar con esta sesión. ¿Cuál es el propósito de esta actividad? Que nosotros utilicemos los conocimientos que estamos adquiriendo acerca del átomo y esos modelos atómicos para reflexionar cómo es que los átomos forman enlaces y cómo es que participan en reacciones químicas, conociendo también y explicando qué es una reacción química y cuáles son los tipos de enlaces. ¿Qué necesitamos nosotros conocer para esta actividad? Conocer los modelos atómicos, identificar las características de una reacción y una ecuación química y comprender la relación entre la teoría atómica y la formación de enlaces. Entonces, jóvenes, nosotros, ¿qué es lo que vamos a entregar? Vamos a entregar un documento con nuestro guión escrito de qué es lo que vamos a decir en esa presentación y ahí vamos a pegar la liga del video que nosotros vamos a realizar y es muy importante que nosotros salgamos a cuadro. Tenemos que salir a cuadro en el video. En esta actividad no es suficiente que nosotros únicamente incluyamos audio, no. Debemos de seguir nuestro guión saliendo a cuadro mientras realizamos la exposición de nuestros dibujos que nosotros vamos a realizar. Para ello, jóvenes, nosotros vamos a dibujar 4 modelos atómicos que se nos están solicitando. El modelo atómico de Dalton, de Thomson, de Rutherford y de Niels Bohr. Y es muy importante que salgamos nosotros a cuadro dentro de ese video. Para iniciar nuestro video, nosotros vamos a mencionar nuestro nombre y nuestro grupo y después vamos a presentar cada uno de esos videos que nosotros estamos realizando mediante una herramienta digital. Podemos utilizar Word, podemos utilizar eh, Paint, podemos nosotros utilizar PowerPoint. Si ustedes conocen una herramienta de dibujo digital, pueden realizarlo. Si el dibujo no se parece al que yo estoy consultando, que me salió un poco chueco, jóvenes, la estética es importante, sí, pero lo más importante es el trasfondo, es decir, su explicación que ustedes van a dar de esos modelos atómicos. Para poderlo explicar, ustedes van a realizar un guión escrito. Su video debe de durar de entre 3 y 5 minutos. Al menos 3 minutos debe de llevar a cabo la duración de ese video. Y abordando todos los puntos que se nos están solicitando. ¿Puede durar más de 5 minutos? Sí, sin mayor problema puede durar un poco más. Vamos a iniciar presentándonos, diciendo nuestro nombre y nuestro grupo. Vamos a presentar nuestros 4 dibujos que nosotros estamos realizando de esos modelos atómicos, explicándolos y también explicando las diferencias que existen entre ellos. También nosotros vamos a explicar qué diferencia existe entre una reacción química y cuál es la diferencia con una ecuación química. ¿Cómo es que los átomos forman enlaces y cómo se clasifican? Cuando terminemos ese video, en el documento donde nosotros hicimos nuestro guión, vamos a pegar la liga de donde se encuentra nuestro video, la liga o el enlace. Vamos a guardar este documento con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad que es M14S1AI1, chicos. Ahora bien, verifiquen, y lo más importante en esta actividad, además de que generen su video y salgan a cuadro, es que cuando compartan esa liga, me otorguen todos los permisos de dónde están ustedes enviando su liga, si le están enviando a Drive, a Dropbox, si le están subiendo, por ejemplo, a YouTube, a cualquier parte de la nube que ustedes la estén enviando. Por favor, verifiquen que sea el archivo correcto y que me estén otorgando los permisos. Si yo no puedo observar el video, no puedo calificar esta actividad. Por ello, verifiquen que me otorguen los permisos y que sea el archivo correcto. ¿Cómo podemos nosotros realizar el video? Hay diferentes formas de cómo hacerlo. Jóvenes, yo les recomiendo que utilicen Canva. Canva es una herramienta muy versátil
Incluso en Canva yo puedo dibujar y hacer mis modelos atómicos. Existe la aplicación para que yo genere un video y funciona para que se guarde en la nube. Canva tiene una relación muy estrecha con Prep en línea CEP, así es que ustedes tienen acceso a ella. Les recomiendo que utilicen Canva porque va a haber más aplicaciones, perdón, más actividades donde ustedes pueden seguir utilizando Canva. Así es que yo se los recomiendo, pero no es obligatorio. Lo obligatorio es que hagamos un video. ¿Cómo puedo hacer yo ese video? Yo puedo hacer mi presentación en PowerPoint, puedo hacer mis dibujos en PowerPoint y continuar aquí con mi presentación. Existe una aplicación que se llama grabación de pantalla. Con mi cámara yo puedo salir a cuadro mientras realizo mi presentación, siguiendo mi video y explicando los rubros que se me están solicitando. Yo sé que no todos tienen la misma versión en PowerPoint y tal vez no tengan esta aplicación, así es que pueden utilizar, por ejemplo, una aplicación de su celular que tenga para grabación de pantalla. Me envío mi presentación a mi celular, ajusto la cámara para salir a cuadro, hago una grabación de pantalla mientras realizo mi explicación. Listo, genero mi video y lo subo a la nube. Copio la liga y la pego en el documento donde está mi guión y con la nomenclatura lo subo a la plataforma. O puedo utilizar en mi computadora un programa gratuito como Kazam, como Open Broadcaster, como QuickTime Player, que me permita hacer una grabación de pantalla y saliendo a cuadro. Ya de últimas, jóvenes, que me da miedo todavía usar Canva. Canva, chicos, se los recomiendo, utilícenlo. Que no tengo una versión en PowerPoint que me permita grabar en pantalla, que no sé utilizar un programa como Kazam, como QuickTime Player. Ya de últimas, jóvenes, realizo mi presentación en mi computadora o en mi laptop, procurando que salga a cuadro mientras me grabo con mi celular, realizando la exposición y la explicación de mis modelos atómicos, explicando qué es una ecuación química, qué es una reacción química y cómo es que los átomos forman enlaces y los tipos de enlaces, sin mayor problema. Así es que existen muchas formas de cómo poder hacer yo este video, la que se ajuste mejor para ustedes, utilícenla. No obstante, les recuerdo por tercera vez que no tengan miedo a Canva y utilícenlo. Se van a divertir mucho y les va a facilitar mucho las cosas. Además de que en Canva se va a quedar guardado, copian el enlace y lo pegan a su documento y lo suben a plataforma y listo, ya cumplieron con su actividad integradora número uno. Ok, Abril, ¿sigue teniendo alguna duda respecto del video? Sí, no, no, no. Muchísimas gracias, asesor. Le recomiendo que utilice Canva. ¿Por qué? Porque para nuestra actividad integradora 4 también lo vamos a seguir utilizando. Para nuestro proyecto integrador también lo vamos a seguir utilizando. Así es que desde este momento perdámosle el miedo a Canva y es muy versátil, nos facilita mucho las cosas y sobre todo quedan trabajos muy profesionales, trabajos estupendos que me han enviado y no dudo que los suyos que me envíen en esta generación van a ser con la misma calidad. Jóvenes, nosotros tenemos que explicar y estamos en esta semana conociendo lo que son los modelos atómicos. ¿Qué es el átomo? ¿De dónde surge esta palabra? Jóvenes, el concepto de átomos surge con los antiguos filósofos. Los filósofos no solamente desarrollaron ciencias como la medicina, las matemáticas, la física, también se preguntaban de qué estaban hechos los materiales que nos rodeaban, de lo que estábamos hechos nosotros y todas las sustancias que se utilizaban. Un filósofo llamado Demócrito de Agrigento, él inventó el concepto de átomo. Él creía que todo lo que nos rodeaba estaba hecho de pequeñas partículas, muy pequeñas e indivisibles, partículas pequeñas de oro, partículas pequeñas de madera, partículas pequeñas de arena, que estas pequeñas partículas, cuando se unían, formaban los materiales que nosotros podíamos observar. A estas partículas él les dio el nombre de átomos. En el año 350 antes de Cristo, 400 más o menos, y este concepto se perdió.
Hasta principios jóvenes el siglo XIX, a principios del 1800, un químico inglés de nombre John Dalton, este científico trabajaba particularmente con metales y trabajaba mucho con el cobre y con los elementos que se conocían hasta ese momento. Él retoma este concepto. Él imagina, porque no había forma de cómo medirlos o observarlos, imagina que los átomos son pequeñas esferas, increíblemente pequeñas, sólidas y muy densas y eléctricamente neutras, que existían átomos de los metales como el oro, la plata, el cobre, el zinc, y que cuando estas pequeñas esferas llamadas átomos se unían, formaban los materiales macroscópicos que nosotros podíamos observar. Su modelo atómico es muy parecido a las bolas de billar, pequeñas esferas increíblemente densas, a las cuales les llamó átomos. Recupere este concepto. Este modelo atómico, jóvenes, duró casi 100 años. Fue hasta finales de ese siglo, hasta finales del 1800, que otro científico de nombre Joseph Thomson, él estaba experimentando con algo que se llamaban tubos de rayos catódicos. Él observa que a partir del cátodo se crea un haz de luz que viaja hacia el ánodo. Él logra determinar que este haz de luz tiene una carga y que es una carga negativa. ¿Por qué? Porque al acercar un polo de un imán, el polo negativo, ve que se repele este haz de luz, es decir, que se dobla alejándose del polo negativo del imán. Y cuando acerca el polo positivo, ve que este haz de luz se ve atraído. Entonces, él descubre que los átomos están formados a su vez de otras partículas. A esas partículas negativas les da el nombre de electrones. Y con la tecnología con la que se contaba en ese momento, él determina la relación entre la masa y la carga. También determina que deben de existir otras partículas de carga positiva, llamadas protones, en igual cantidad y que todas están embebidas dentro de estas pequeñas esferas. Es decir, existe la misma cantidad de cargas negativas y de cargas positivas, dándole a los átomos una carga eléctrica neutra. Este modelo atómico se le conoce como el budín de pasas o el pastel de pasas, debido a que su representación parecen pequeñas pasas dentro de un panquecito, debido a que él la representa como esas partículas negativas y positivas dentro de una pequeña esfera. Un poco más adelante, jóvenes, otro científico de nombre Ernest Rutherford, él realizando otros experimentos, de hecho, él lo que hace es una pistola de partículas radiactivas de alta energía, partículas alfa, beta y gamma, tomando una pequeña cantidad de torio radiactivo, encerrándolo en una caja con un orificio, una caja de plomo, y proyectando estas partículas de alta energía hacia una placa muy delgada, una lámina de oro. Lo que él observa, jóvenes, es que estas partículas atraviesan esa capa delgada pero muy densa de oro. Es decir, estas partículas que arroja hacia esa lámina no desvía su dirección. Lo que observa, jóvenes, es que viajan en línea recta la mayoría de ellas. Entonces determina que los átomos, lo que más compone a los átomos es un espacio vacío. También descubre que algunas de esas partículas chocan con algo muy denso y que estas partículas desvían su trayectoria. Con este experimento, lo que él determina es que los átomos poseen un núcleo muy denso y extremadamente pequeño, y que los electrones con carga negativa giran alrededor de este núcleo en algo llamado una nube electrónica. Las partículas negativas giran alrededor del núcleo, estos electrones, y que en el núcleo atómico se encuentran esas cargas positivas, dotando de esto una actualización hacia el modelo de los átomos.
Y un poco más adelante surge el modelo atómico de Niels Bohr. Él determina no solo que los electrones giran alrededor del núcleo, sino que giran en diferentes orbitales y que cada uno de estos tiene un nivel de energía. A estos niveles de energía o estas capas electrónicas los denomina con letras K, L, M, N o P. Cada uno de estos corresponde a los periodos en la tabla periódica. Fue hasta 1932 que James Chadwick determina que en los núcleos atómicos que efectivamente se encuentran esas partículas positivas llamadas protones, pero que también en los núcleos atómicos existen unas partículas de carga neutra llamadas neutrones. Entonces, el núcleo atómico es un núcleo muy pequeño, muy denso, donde coexisten estas partículas llamadas protones y neutrones, y alrededor del núcleo giran los electrones en diferentes niveles llamados orbitales. Estos son los cuatro modelos que nosotros debemos de explicar. Existen diferencias puntuales entre cada uno de ellos y algo muy importante, no son los únicos modelos atómicos que existen, existen más modelos, pero estos cuatro son los más representativos históricamente y con estos cuatro podemos explicar el comportamiento de la materia. ¿Por qué utilizamos modelos atómicos? Porque hasta el día de hoy, con la tecnología que contamos, no poseemos la capacidad de observar los átomos, pero han ocurrido diferentes experimentos en los cuales nos da certeza de que estos modelos atómicos son válidos, pero los átomos son increíblemente pequeños que no los podemos observar. Nosotros dentro de nuestro video también tenemos que explicar cómo es que los átomos forman enlaces. Y solamente existen tres enlaces químicos, solo tres. ¿Son las únicas fuerzas que estabilizan a la materia? No, no son las únicas fuerzas. Existen otros modelos, perdón. Existen otras fuerzas, pero estas fuerzas no son enlaces químicos, como las fuerzas de Van der Waals, las fuerzas de London, los puentes de hidrógeno, interacciones dipolo-dipolo, pero estas no constituyen enlaces químicos. Solo hay tres. El primero de ellos es un enlace metálico, y esto ocurre entre átomos metálicos. Aquí los átomos pues, comparten los electrones en su última capa electrónica. Los electrones pueden pasar entre un átomo y otro átomo en algo llamado marea electrónica. Este tipo de enlace le confiere a los materiales características especiales. Por ejemplo, a los metales les da la capacidad de la conductividad eléctrica, es decir, pueden conducir la electricidad y también pueden conducir el calor. También les da otras características, les da ese brillo metálico característico que solo tienen los metales. El siguiente enlace químico es el enlace iónico. Aquí participan dos especies químicas. Una especie que es poco electronegativa y una especie que es muy electronegativa. O podemos decir una especie que es electropositiva y una especie que es electronegativa. Análogo a lo que pasan con los imanes. Si yo tengo un polo positivo y le acerco un polo negativo, ocurrirá una atracción. Y de forma análoga es lo que ocurre en el enlace iónico. La especie que es muy electronegativa roba o secuestra un electrón del átomo o de la especie química que es menos electronegativa o que es muy electropositiva. Cuando este átomo gana ese electrón, se vuelve más electronegativo y el que pierde ese electrón se vuelve muy electropositivo. Entonces, al tener cargas opuestas, surge esa atracción formando un enlace iónico. La especie química que roba ese electrón se convierte en un anión y la especie química la especie química que gana ese electrón se convierte en un anión y la especie química que pierde ese electrón se convierte en un catión. Y estos son iones y de aquí el nombre de enlace iónico.
Y finalmente surge lo que es el enlace covalente. Aquí los átomos y las sustancias dejan de andarse robando electrones o de estar compartiendo todos sus electrones como en el enlace metálico. Aquí lo que ocurre es que comparten un par de electrones ambas especies químicas. Al hacerlo, eh, alcanzan su máxima estabilidad y forman el enlace químico más fuerte, que es el enlace covalente. Respecto de la fuerza, el enlace que le sigue de fuerza es el enlace iónico y el enlace químico más débil es el enlace metálico. ¿Y cómo es que surgen estos enlaces? Es gracias a las reacciones químicas. Y las reacciones químicas son un proceso mediante el cual una, dos o más sustancias se transforman, cambian su naturaleza o cambian su composición para formar una o más sustancias llamadas productos. Las sustancias que van a llamar, les damos el nombre de reactivas, y las sustancias en las cuales se transforman les damos el nombre de productos. Cuando ocurre ese cambio, pueden absorber energía o pueden emitir energía en este proceso. En este proceso cambian sus propiedades, pueden perder sus propiedades las sustancias que se llaman reactivos o adquirir sustancias nuevas para formar estas especies que se llaman productos. Debido a que nosotros no podemos ver cómo ocurre este cambio, porque no podemos observar los átomos, nosotros simbolizamos lo que ocurre en una reacción química por medio de ecuaciones químicas. Y las ecuaciones químicas son análogas a las ecuaciones matemáticas. Se utilizan símbolos, se utilizan números y todos estos llevan un orden. Para poder simbolizar estas ecuaciones químicas, utilizamos símbolos químicos. Los reactivos siempre los vamos a colocar en la parte izquierda de una ecuación y los productos siempre en la parte derecha. Aquí nosotros no vamos a poner un signo igual, vamos a colocar flechas. Las flechas nos indican hacia dónde se dirige la reacción. Podemos tener una flecha hacia la izquierda o una flecha hacia la derecha o flechas ambivalentes, flechas que indiquen ambas direcciones. Nosotros, además de los símbolos químicos, dentro de los símbolos químicos, nosotros vamos a ver unos números pequeños que pueden estar en medio del símbolo químico o al final del símbolo químico. Estos ubicados como subíndices y son números pequeños. Esos números yo no los puedo modificar, son propios del símbolo químico. Y además yo observo unos números grandes que son muy importantes para nuestra actividad integradora número 2. Estos números a la izquierda se llaman coeficientes o se llaman coeficientes de reacción o simplemente coeficientes. Estos nos indican la cantidad de moléculas que se necesitan, que se están formando o que yo necesito. ¿Por qué son importantes estos coeficientes de reacción? Porque con ellos, al yo agregarlos o yo quitarlos, puedo balancear esa ecuación y mantenerla en equilibrio. Y eso es muy importante porque nosotros también vamos a aprender la primera ley ponderal de la materia, que es la ley de la conservación de la materia. Así es que es importante, las ecuaciones químicas nos simbolizan lo que ocurre dentro de una reacción química mediante el uso de símbolos químicos y también esos números que son importantes. Recuerden, ustedes deben de dibujar por cuenta propia esos 4 modelos atómicos que se les están solicitando. Deben de generar un video saliendo ustedes a cuadro, siguiendo un guión, donde deben de explicar estos modelos atómicos y sus diferencias, explicar qué es una reacción química y qué es una ecuación química, y cómo es que los átomos forman enlaces y cuáles son esos tipos de enlaces químicos. Su video debe de durar de entre 3 y 5 minutos. Si dura más no hay ningún problema, pero al menos debe de durar 3 minutos. Puedo utilizar cualquier programa para hacer una grabación de pantalla. Puedo utilizar mi celular o puedo utilizar Canva. Así es que hay muchas formas de cómo puedo yo solventar alguna deficiencia o algún impedimento que tenga para poder realizar esta actividad. También algo muy importante, y les vuelvo a recordar, es que me otorguen todos los permisos para que yo pueda ver su video. Tal vez ustedes suban su video a la nube
pero si no me otorgan los permisos, si yo no puedo revisar ese video, no podré evaluar su actividad. También verifiquen, por favor, que el archivo de la liga o del enlace que ustedes me estén compartiendo sea el correcto para que yo pueda evaluar su exposición. ¿Hasta aquí alguna duda, María? No, asesor, muchísimas gracias. Segura que no tenemos dudas. No, creo que no. Bueno, entonces, una vez que termine su actividad integradora uno, va a hacer con mucha facilidad lo que es su actividad integradora número 2, la materia. ¿Y cuál es el propósito de esta actividad? Que nosotros identifiquemos las propiedades y los estados de la materia, así como las leyes relacionadas con ella para reflexionar sobre los fenómenos que se nos presentan en la vida cotidiana. ¿Qué necesitamos o qué vamos a entregar? Únicamente un documento en Word, pero para poderlo entregar nosotros necesitamos entrar a un simulador. Aquí nosotros vamos a identificar los estados de la materia y las fuerzas que intervienen en ellos, vamos a conocer algunas de las diferentes propiedades de la materia y vamos a comprender la ley de la conservación de la materia y sobre todo cómo se aplica. Y su aplicación la vamos a poner en evidencia al balancear una ecuación química. Que vamos a entregar un documento en un procesador de textos en el cual vamos a integrar todo lo que se nos está solicitando. Para ello, jóvenes, yo les recomiendo que en todas las actividades que ustedes suban, integren una portada. Nuestra actividad integradora número 1 y número 2 no nos está exigiendo una portada. Sí para otras actividades, pero para estas en particular no. Pero yo les recomiendo que hagan una portada porque eso hace más profesional nuestras actividades integradoras. Así es que hagan una portada con sus datos de identificación. Nosotros vamos a ingresar al simulador de estados y vamos a hacer un clic en la opción de estado. Ahí nosotros vamos a observar las características de los estados de la materia. Podemos nosotros seleccionar átomos como el neón y el argón o moléculas como el oxígeno o el agua. Vamos nosotros a observar cuáles son las características de estas partículas, tanto átomos como moléculas, en estado sólido, y vamos a describirlas. Vamos a cómo se comportan en estado gaseoso y cómo se comportan en estado líquido, y vamos a anotar sus características. Será la misma temperatura que el oxígeno esté líquido y que el agua también, o que el neón y el argón, ¿a qué temperatura se solidificará? Será la misma temperatura a la que el agua y el argón estén en fase gaseosa. Sus moléculas se comportarán igual. ¿Y cómo se comportarán las partículas de esas sustancias? ¿Será el mismo comportamiento si son sólidos o si son gaseosos? Eso es lo que yo tengo que observar. Jóvenes también, mientras ustedes estén experimentando en este simulador, tomen diferentes impresiones de pantalla, porque ello hará constar que estamos ingresando al simulador. Vamos a describir en una cuartilla las características de los estados de la materia que nosotros estemos observando. Vamos a colocar dentro de esa descripción las temperaturas de fusión y de ebullición de cada una de esas sustancias, del argón, del neón, de moléculas como el oxígeno y el agua, en grados Celsius. Nosotros podemos escoger diferentes escalas de temperatura. Utilícenlas, pero reporten esta parte en grados Celsius. Después, jóvenes, nosotros vamos a seleccionar la opción de cambios de fase y podemos aplicar calor y frío. ¿Qué pasará con el oxígeno si yo le agrego mucho calor? ¿O qué pasará con el agua si yo le coloco mucho frío? ¿Qué es lo que pasará con el argón si yo le agrego más moléculas? ¿Qué le ocurrirá al neón si se le colocan más presión si yo presiono la tapa? ¿Qué es lo que pasará si yo agrego más moléculas con la bomba de aire? Eso es lo que nosotros debemos de observar y es lo que nosotros también vamos a describir. Y por favor, tomen impresiones de pantalla cuando ustedes estén experimentando para integrar su actividad.
Tomen diferentes impresiones de pantalla, justo las necesarias que pongan en evidencia que ustedes están experimentando con calor, con frío, que están experimentando con neón, con argón, con el oxígeno, con el agua. Después ustedes van a describir cada uno de estos conceptos que se está solicitando de las propiedades físicas de la materia, como la dureza, el punto de ebullición, el color o la densidad, y también de las propiedades químicas que se nos solicitan, que es la efervescencia, la electronegatividad, la inflamabilidad y la corrosividad. Van a redactar en un párrafo cómo se observa en el simulador las propiedades de la materia y van a justificar su respuesta. Permítanme un segundo, dejen verifico en este momento la plataforma para ver que nada haya cambiado. Para ustedes ingresar al simulador, jóvenes, van a pasar, permítanme, dejen, les presento mi pantalla. Aquí está. Para ingresar al simulador, únicamente ustedes van a pasar el cursor sobre la frase estado de la materia y los va a llevar, jóvenes, al simulador. Aquí ustedes pueden entrar a la opción estado y tienen que entrar a la sección de cambios de fase. Y de una vez, ¿por qué no? Experimenten qué pasará en lo que es interacción, qué es lo que pasa, jóvenes, si yo acerco, alejo las moléculas, si escojo el argón, si pongo normal, si pongo lento, si le doy play, si lo pauso. Aquí abajo puedo cambiar o regresarme a la sección de cambios de fase, puedo presionar bajando únicamente el cursor o puedo agregar más moléculas si muevo la bomba de aire, puedo agregar calor o puedo enfriarlas. ¿Será la misma temperatura? Si yo les pongo mucho frío, ¿qué es lo que pasa con esas moleculitas? Si yo aumento la temperatura, ¿cambiará? Si yo sigo aumentando y aumentando, ¿qué es lo que pasa? Eso es lo que ustedes tienen que experimentar, chicos. ¿Ok? Vamos a continuar con esta presentación. Aquí está. Ok, una vez que ustedes describan en un párrafo cómo se observa en el simulador las propiedades de la materia y justificando su respuesta, van a balancear la ecuación que se les presenta. Tenemos NaOH, que es hidróxido de sodio, más CuCl2, que es dicloruro de cobre. Y cuando reaccionan, se convierten en hidróxido de cobre o dihidróxido de cobre más NaCl, que es cloruro de sodio, que nosotros conocemos como sal de mesa. Esa ecuación, jóvenes, se tiene que balancear por el método del tanteo y comprobarlo, jóvenes, por medio de la suma de las masas molares. Con ello, nosotros vamos a poner en evidencia la ley de la conservación de la materia. Por favor, verifiquen la sesión que nuestro asesor de la didáctica disciplina dio el día de ayer. Él habla acerca del balance de ecuaciones y jóvenes, si se presenta alguna duda, el próximo viernes nosotros vamos a tener una sesión a la misma hora. Si tienen dudas de cómo realizar el balance, podemos dedicar la sesión del viernes a resolver las dudas que tengan acerca de los balances de la materia. Recuerden que la ley de la conservación de la materia es la primera ley ponderal que nosotros vamos a aprender y que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, que tan solo se transforma. Es decir, si yo tengo 1 kilogramo de reactivos, cualesquiera que sean, voy a obtener como productos 1 kilogramo de productos. Diferentes sí, porque pasaron por una reacción química. Pero la cantidad que yo tenga al principio va a ser la misma cantidad que tenga al final. Claro que va a ser diferente, pero yo no puedo destruir la materia ni puedo crear materia. Por ello es importante que yo balancee esta ecuación química colocando los coeficientes estequiométricos, los coeficientes de reacción o simplemente los coeficientes para tener la misma cantidad de átomos al inicio y la misma cantidad de átomos al final. Porque yo no puedo crear materia ni puedo destruirla. Por medio de las reacciones químicas podemos transformarla, pero el transformarla no quiere decir que estemos destruyendo o creando materia, no, solamente cambia, adquiere otras propiedades, pasa por una reacción química y crea sustancias nuevas, con características nuevas.
pero recuerden, siempre cumpliendo la ley de la conservación de la materia. Finalmente, jóvenes, nosotros vamos a redactar una conclusión de entre 8 a 10 renglones de cómo se evidencia la ley de la conservación de la materia en el balance de las ecuaciones y cómo, antes de concluir esto, ¿cómo voy a poner en evidencia de que mi balance está bien realizado? De que lo mismo que yo tengo al inicio, lo mismo que yo tengo al final en cuanto a cantidades, es por medio de la suma de las masas molares. Voy a sumar esos pesos moleculares que componen esas sustancias y adivinen qué, yo la masa que tenga al inicio debe de ser igual a la masa que yo obtenga al final. Para esa conclusión, tiene que ser una conclusión de entre 8 a 10 renglones, jóvenes. Y aquí nosotros, en función de los resultados que nosotros obtengamos de nuestro balance, de los cálculos por medio del cual nosotros eh, comprobemos esos resultados y de lo que observemos en el simulador, vamos a realizar esta conclusión. Una vez que terminemos nuestra actividad, vamos a guardar nuestra actividad con la siguiente nomenclatura, nuestros apellidos, guión bajo, nuestro nombre y la clave de esta actividad, que es M14, S1, A y 2. Para ello, jóvenes, solo existen 3 estados fundamentales de la materia. Solo 3 estados fundamentales de agregación. ¿Existen más estados de agregación? Sí, sí existen más estados, pero los estados fundamentales de agregación solo son 3: el estado sólido, el estado líquido y el estado gaseoso. Nosotros vamos a poder observar en nuestro simulador cómo se observan las partículas en cada uno de estos estados. Por ejemplo, los sólidos tienen un volumen fijo, tienen una forma definida. Las partículas están muy cercanas las unas de las otras formando redes cristalinas. Las partículas que componen los sólidos tienen poca libertad de movimiento, pero pueden vibrar y pueden rotar. Una característica de los sólidos es que no se pueden comprimir. Los líquidos tampoco se pueden comprimir, pero no tienen un volumen fijo. De hecho, adoptan la forma del recipiente en el que están contenidos y tampoco tienen una forma definida. Pero aquí las partículas sí tienen una mayor libertad de movimiento. Pueden trasladarse, pueden rotar, pueden vibrar. ¿Y qué es lo que pasa en un estado gaseoso? Aquí las partículas no tienen un volumen fijo, no tienen una forma definida, tienen tanta energía que las partículas están muy lejos las unas de las otras. Tienen completa libertad de movimiento y una característica es que los gases sí se pueden comprimir. La materia tiene diferentes tipos de propiedades. Por ejemplo, existen propiedades generales como el volumen, la masa o el peso. Tienen propiedades físicas como el estado de agregación, la densidad, la solubilidad. Tienen propiedades específicas como el punto de ebullición o el punto de fusión. Tienen propiedades químicas como la efervescencia, el brillo, la acidez o la basicidad. Este tipo de propiedades también las podemos clasificar como propiedades intensivas y como propiedades extensivas. ¿En qué difiere en que las clasifiquemos como una u otra? Las propiedades extensivas dependen de la cantidad de materia que tenga una sustancia, como el peso, el volumen o la longitud, mientras que las propiedades intensivas no dependen de la cantidad de materia que tenga una sustancia, es decir, son constantes. ¿Y cómo puedo yo aplicar esto a mi vida diaria? Por ejemplo, jóvenes, yo tengo aquí un recipiente para mi agua y es de una capacidad de 1 litro. Imaginen que estuviera completamente lleno. Si yo me tomo justo la mitad de esa agua que tiene este recipiente, voy a cambiar tanto su peso como su volumen. Así es que estoy cambiando sus propiedades extensivas. Al inicio yo tenía 1 litro, pero si me tomo la mitad ahora voy a tener 500 mililitros o medio litro. Ya no va a pesar lo mismo, ya no va a tener el mismo volumen. ¿Por qué? Porque estoy cambiando la cantidad de materia que había aquí adentro. Pero si yo me tomo la mitad, el resto no se va a convertir en leche, no se va a convertir en polvo, no se va a convertir en otra sustancia. ¿Por qué? Porque las propiedades intensivas de la materia
van a permanecer constantes. Va a tener su mismo punto de fusión, va a tener el mismo punto de ebullición o la presión de vapor que tenga el agua. Las propiedades intensivas no van a cambiar y son constantes, mientras que las propiedades extensivas como el peso, el volumen o la longitud van a depender de la cantidad de materia que tenga esa sustancia. Y atendiendo a la ley de la conservación de la materia, que nos dice que la materia no se crea ni se destruye, tan solo se transforma. Hablando de reacciones químicas, es el paso de reactivos a productos. Los reactivos, recuerden, en una ecuación química siempre los vamos a colocar a la izquierda y los productos a la derecha. Abril, si usted puede observar la imagen que tengo de la reacción en pantalla, podemos observar la representación que existe de estas moléculas. La primera de ellas es el metano de fórmula CH4, que al mezclarse con oxígeno de símbolo O2 y representada por esas esferitas de color rojo, en una reacción de combustión, es decir, se va a quemar este gas, se va a convertir en CO2 de símbolo, de símbolo CO2 y de nombre dióxido de carbono y vapor de agua de símbolo H2O. Si nosotros observamos los reactivos, claro que son diferentes a los productos que nosotros estamos obteniendo. Son diferentes, ¿por qué? Porque esos reactivos se convirtieron en productos al pasar por una reacción. Pero si yo pongo atención en los elementos que lo están componiendo, voy a obtener la misma cantidad. El carbono es esa esfera grande de color gris y el hidrógeno esas esferas pequeñas de color blanco. Al inicio yo tengo una esfera de color gris y al final tengo una esfera de color gris. Al inicio yo tengo una esfera de color blanco representando esos átomos de hidrógeno, tengo 4 hidrógenos y al final tengo 4 esferas de color blanco representando esos 4 hidrógenos. Tengo 4 esferas que me representan al oxígeno y al final yo tengo también esas 4 esferas. ¿Están en el mismo orden? No, porque cambiaron, se transformaron, pero no se destruyeron ni las pude crear. Así es como nosotros ponemos de manifiesto la ley de la conservación de la materia. Los símbolos químicos CH4, O2, CO2, H2O son símbolos químicos y también observamos esos coeficientes que nos indican la cantidad de moléculas presentes, que son esos números grandes a la izquierda del símbolo químico que me van a afectar todos los componentes de ese símbolo. ¿Ok? Existen diferentes tipos de reacciones. Existen reacciones de síntesis, perdón, existen reacciones de sustitución, de doble sustitución, de neutralización, de descomposición. En las imágenes que yo les pongo en pantalla, les pongo dos tipos de reacciones. Una reacción de descomposición, donde a partir de un reactivo se convierte en dos productos y de forma gráfica, jóvenes, se observa cómo es que se transforman esos reactivos formando esos productos. En ningún momento, jóvenes, se observa si se destruyen esas partículas, cambian. Ese es el objetivo de una reacción química, transformar una sustancia en otra, pero no se eliminan las sustancias, no creamos materia nueva de la nada, solamente se transforman creando sustancias nuevas, rompiendo sus enlaces y creando enlaces nuevos para crear sustancias nuevas. Esas reacciones químicas suceden cuando se rompen o se forman enlaces químicos entre los átomos, formando enlaces nuevos y adquiriendo características nuevas. Recuerden, ¿cómo es que nosotros simbolizamos lo que pasa en estas reacciones químicas? Por medio de esas ecuaciones químicas, manteniéndolas en equilibrio y cumpliendo con la ley de la conservación de la materia. Recuerden, jóvenes, que ingresen al simulador, describan las características de esos átomos y de esas moléculas, tomen impresiones de pantalla, por favor describan esos conceptos, balanceen esa reacción y completen su actividad. Sobre todo, súbanla a tiempo. Recuerden que si nos esperamos hasta el final de la semana y hasta el último día y la última hora, es posible que la plataforma se pueda saturar. Para la actividad integradora número 1, yo les recomiendo que utilicen Canva.
Y jóvenes y María Abril, si existe alguna duda con con los balances, el día viernes con todo gusto, si ustedes me advierten que quedan dudas respecto del balance, podemos hacer ejercicios y explicar para que no quede duda alguna de cómo realizar un balance de materia y el próximo viernes podemos utilizar este espacio para realizar algunos balances y ustedes puedan resolver el que tienen de tarea. Hasta aquí ha sido todo. Abril, ¿tiene alguna duda? Ok, haga su video, lo espero para calificarlo y si existe alguna duda, el próximo viernes nos vemos a la misma hora. Eh, y si esperando no solamente dudas, jóvenes, si quieren hacer un comentario, si quieren hacer alguna recomendación o simplemente eh, ver qué es lo que se les dificulta o qué se les facilitó dentro de estas actividades, tenemos este espacio. Este espacio es completamente para ustedes, para que no quede alguna duda. Ok, bueno, Abril, que tenga una muy bonita tarde. Hasta luego y espero su actividad para poderla evaluar. Hasta el próximo viernes. Adiós. Igualmente, excelente tarde. Adiós.